Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Comisión de Laicos, ámbito de familia y vida. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. La saluda Isabel María Salazar. Me han pedido desde la Pastoral Familiar que hagamos junto a ustedes un diálogo sobre la educación de los hijos. Tomando en cuenta mi experiencia de vida como madre, nuestra identidad cristiana como ecuatorianos y las enseñanzas de la Iglesia Católica, que es experta en humanidad y sabiduría. En tiempos de crisis, los matrimonios cristianos marcan la diferencia, porque es posible construir un Ecuador mejor. Con Jesús al centro de la familia y del matrimonio, podemos construir un Ecuador mejor. Dialogar es hacerse muchas preguntas. Por eso creo que es el momento preciso para que ustedes, a través de este encuentro sobre la educación de los hijos, puedan conversarlo entre ustedes, puedan conocerse más, puedan proyectar su familia y sobre todo hacerlo en unidad. En este curso prematrimonial es el momento preciso para que ustedes hablen sobre la educación de sus hijos. Y aquí algunas preguntas que se pueden hacer. ¿Por qué han escogido casarse por la iglesia? ¿Qué aporta Cristo en la vida cotidiana de ustedes? ¿Qué tipo de familia católica quieren ser? Y entonces, ¿qué vocación quisieran dar a los hijos que vienen? ¿Qué pide Dios con respecto a la educación de los hijos? ¿Con quién pueden contar para transmitir la fe a sus hijos? ¿Qué tipo de escuelas o colegios hay que puedan apoyarles? ¿Qué tipo de propuestas y modalidades educativas les gustaría y cuáles existen hoy? ¿Por qué es importante la educación católica? ¿Y qué aprendemos de la historia con relación a la educación de los hijos y la familia? Así es que juntos háganse estas preguntas y será una ocasión de conocerse más, proyectar su familia en unidad. Y creo que la pregunta fundamental, ¿son ustedes creyentes? Decirle a nuestro Señor, ¿cómo quieres tú, Señor y Dios nuestro, que eduquemos a nuestros hijos? No nos olvidemos que cuando preguntamos, Él siempre nos responde. Hagan experiencia. Esto creo que me encantaría dejarles de testimonio de vida y pues Él siempre nos responde. Veamos qué vamos a tratar en esta charla. La primera parte, veremos si Dios habla sobre la educación de los hijos. En la Biblia, según las enseñanzas de la Iglesia, que es el magisterio, y también Dios habla a través de la oración de los esposos. En la segunda parte, veremos la fuerza de la familia cristiana y su lucha por la educación de los hijos, porque no ha sido nada fácil en la historia de la humanidad ni del país. Así es que contaremos y narraremos algunas anécdotas históricas sobre la educación, la familia y el Estado. En la tercera parte vamos a ver algunas propuestas educativas que existen el día de hoy, teniendo en cuenta que la familia es la primera y principal educadora, pero no la única. Hay varios tipos de educación, pero atención, ¿quién más educa a nuestros hijos? También eso trataremos en la tercera parte. Veremos también el valor de la educación católica. En la parte cuarta veremos otros gestos que educan
Conversaremos, dialogarán entre ustedes y luego tendremos las conclusiones. Pasemos a la primera parte. Dios da unas indicaciones concretas sobre la educación de los hijos. ¿Cuáles son las fuentes en donde podemos encontrar esto? En la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Iglesia, que es la tradición apostólica y el magisterio. La tradición apostólica es todo ese tesoro recibido desde los apóstoles, guardado y transmitido fielmente por sus sucesores, que llega hasta nuestros días. A eso se le llama el magisterio, que son las enseñanzas, que están al servicio de la verdad y que están en total correspondencia con lo que nos expone la Sagrada Escritura. Por supuesto, Dios da unas indicaciones sobre la educación a través de la oración. Recen juntos, porque la fuerza del sacramento del matrimonio, ahí Dios muestra sus respuestas, sus pedidos, porque Dios es un Dios vivo. Veamos en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Hay varias citas, pero yo he tomado la Shema, que está en el Deuteronomio 6, del 4 al 7. Veamos lo bonita que es esta oración. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que estas palabras que yo te dicto hoy estén en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa o al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano como un signo. Servirán de recordatorio ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. Esta oración muestra la importancia de la tradición, es decir, que aunque ellos tuvieran la Torá o la ley escrita, la base de la educación, incluida la religiosa, era la enseñanza oral, es decir, la transmisión de generación a generación. Vemos que Dios nos pide que transmitamos, que la repitan a sus hijos, ¿no? En el Nuevo Testamento igualmente vamos a encontrar muchas citas. El Nuevo Testamento encontramos la nueva alianza con el pueblo de Dios que es la iglesia. Esta elección de unos para alcanzar a otros. Así ustedes siendo un matrimonio católico cristiano son elegidos, predilectos para llevar a Dios a otros. La cita que he escogido es esta. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. En Mateo 19. Y otra de Lucas 17, más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino y que le arrojaran al mar que escandalizar a uno de esos pequeños. Andaos con cuidado. Por lo tanto, vemos que en la Biblia Dios sí ha dejado unas indicaciones claras. A la vocación matrimonial que ustedes están aceptando y acogiendo, acompaña la gran responsabilidad de educar a los hijos, como Dios nos ha pedido. La historia continúa y, como decíamos, las fuentes también encontramos en la iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, que es la iglesia, mediante el don del Espíritu Santo. Y así tenemos las enseñanzas de la iglesia en relación a la educación de los hijos. Veamos qué nos dice. Los padres son los primeros educadores, son insustituibles. Las funciones maternas y paternas son igualmente necesarias. Deben siempre obrar conjuntamente. Papá y mamá ejercerán autoridad con respeto y delicadeza, pero también con firmeza y vigor. Deben ser una autoridad creíble, coherente, sabia y siempre orientada al bien integral de los hijos. Y cuando nos equivocamos, sí, decimos con claridad a nuestros hijos, nos hemos equivocado. Me he equivocado, hijo mío, pero levantémonos que por acá es el camino. Así es que sean autoridades creíbles e indiquen a sus hijos el camino. ¿Qué más dice la iglesia? Educar a los hijos es un derecho y un deber. Todas estas cosas, conforme a los siglos de los tiempos, la iglesia fue profundizando en la manera en que se debía seguir transmitiendo lo que Dios quiere. Los padres son los primeros, pero no los únicos educadores de sus hijos. Ejercer con responsabilidad y en estrecha vigilante colaboración con las escuelas, maestros, autoridades civiles y eclesiásticas.
La familia debe gozar de plena libertad para poder elegir la educación acorde a sus propios valores. Y el Estado debe garantizar este derecho para que todas las familias, al margen de su condición social, lo puedan ejercer. Así es que este mandato de Dios, de la Biblia, a través de la historia, se encontró con distintos factores que no era fácil para llevar, para cumplir, para que cumplieran los padres de familia. Por ese motivo, la Iglesia profundizó más en las enseñanzas de Dios. ¿Qué quería decir a la luz de los signos de los tiempos las palabras escritas en la Biblia y en las Sagradas Escrituras? Sigue la enseñanza de la Iglesia. El poder escoger la educación de los hijos es un derecho irrenunciable y el Estado no puede tener exclusividad o monopolio en la educación de las familias más pobres, porque eso violenta los derechos de las familias. La familia tiene el derecho y el deber de dar una educación religiosa y una formación moral a sus hijos. Y este derecho no puede ser cancelado por el Estado, sino que tiene que ser promovido y respetado. Es una injusticia el rechazo del apoyo económico público a las escuelas no estatales que tengan necesidad de ese apoyo y que ofrezcan un servicio a la sociedad civil y especialmente a aquellos de escasos recursos. Con respecto a temas muy delicados, la Iglesia también enseña que ustedes como padres tienen que tener una particular responsabilidad en procurar que sus hijos tengan una educación sexual con valores humanos y morales. Pues los padres, las familias católicas tienen obligación de verificar y controlar que un tema tan delicado sea tratado de forma apropiada en las escuelas. Por lo tanto, en síntesis, la Iglesia nos enseña que la familia está al centro de la labor educativa, papá y mamá juntos y comprometidos, y que la fe cristiana no se limita a oraciones, a devociones, sino ni a aprendizajes de normas y ideas, pues la fe cristiana debe volverse cultura, porque creer en Cristo es todo un modelo de pensar, es un modo de pensar y de vivir. Y estas son consideraciones que ustedes como nuevos esposos y familias cristianas tienen que pensar. Por lo tanto, en esta primera etapa, la conclusión diríamos es que Dios quiere a la familia en el centro de la labor educativa. A lo largo de la historia, esta tarea, sin embargo, no ha sido fácil. Y por eso también vemos por qué la Iglesia fue profundizando la enseñanza sobre educación y la necesidad de la responsabilidad de la familia. Veamos algunas anécdotas históricas. Cada nación tiene una historia que contar. La fuerza de la familia cristiana y su lucha por la educación de sus hijos no fue nada fácil. Y también sucedió aquí en el Ecuador, pero tomemos un ejemplo primero del exterior. Por ejemplo, en Japón, a través de las misiones de los jesuitas se difundió el cristianismo en esos territorios. Pero luego llegó la persecución y se expulsaron a los misioneros. La fe se conservó gracias a las familias que se reunían, rezaban juntos el rosario y transmitían toda una cultura cristiana. Pero en la historia del Ecuador vemos también situaciones muy difíciles que se tuvieron que afrontar y que nos hemos olvidado, sin embargo. El derecho de las familias fue muy duro, fue una lucha muy dura. Veamos sintéticamente. En 1895, tras el ingreso del liberalismo en el Ecuador, comenzó una persecución a la religión, a la iglesia y a la fe del pueblo, que era mayoritariamente católico. Se buscaba descristianizar la nación, se prohibió la educación católica. Por ejemplo, en el oriente, en nuestro oriente ecuatoriano se expulsaron a los misioneros. En Manabí, durante casi 25 años no se permitió la labor de la iglesia ni la educación católica. Algunas iglesias incluso se convirtieron en cuarteles militares. Por lo tanto, las mujeres manabitas, las madres y maestras, sostuvieron la fe cristiana de los
niños. Fueron ellas las protagonistas. Y así cada una de las regiones de nuestro querido país podría contar cuánto se luchó porque perdurara la fe y la educación de las familias católicas en el Ecuador. Se llegó a prohibir en tiempos de liberalismo las procesiones y las manifestaciones religiosas públicas. La persecución a la educación católica ha sido constante y dura y permanece hasta nuestros días de distintas maneras. Como sabemos, la identidad nacional en el Ecuador es mayoritariamente cristiana católica. Veamos algunos puntos fundamentales. En 1906, como decíamos, el liberalismo prohíbe por decreto la educación católica en los planteles públicos y se desconoce la educación de los colegios particulares. Las familias pierden el derecho a escoger una educación conforme a sus propios valores. Se declara el Estado laico, pero mal entendido este Estado laico. En otra ocasión podemos contarles, ahí se da el prodigio del milagro del cuadro de la Dolorosa, que abre sus ojos en frente a tantos niños justamente el año en que se dieron estos decretos quitando a los padres de ese derecho. Tuvieron que pasar muchísimos años para que en 1944 Velasco Ibarra, presidente del Ecuador, reconociera oficialmente la educación católica particular y también la fiscomisional. Eso fue un gesto de una sana laicidad, de un Estado laico sano, en donde hay una cordial colaboración entre la Iglesia y el Estado, cada uno en su ámbito, pero colaboración. En 1994, o sea, muchos años después, el Congreso Nacional promulgó la Ley de Libertad de Enseñanza de las Familias Ecuatorianas, que fue una lucha de los movimientos laicales y de la Iglesia, que pedían que se reconociera dentro de la educación fiscal en que solamente aquellos que quisieran pudieran tener, como actualmente lo tienen en Italia, en Alemania, en otros países, los padres podrían tener una clase de educación para aquellos hijos que escogieran la educación de la religión. En el 2011, la ley orgánica se promulga nuevamente la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y sin más se vuelve a derogar esa ley de libertad de las familias ecuatorianas que les consiguió tan duramente retomar y actualmente no tenemos esa ley. Aquí es importante entender el Estado laico, con el cual estamos de acuerdo, pero el Estado laico no es ni ateo ni antirreligioso. Debe ser respetuoso de las familias y de sus derechos. Además, también tenemos que entender que el Estado son los gobiernos de turno, poderes de turno que van y vienen. Y por lo tanto, a través de eso, diversas ideologías buscan imponerse en los currículos de los colegios, en los textos educativos. Y lo más grave es que sin el conocimiento y autorización expresa de los padres de familia se da estas situaciones. Por lo tanto, como católicos, como iglesia, creemos en la sana laicidad, en un Estado laico auténtico, en donde hay una colaboración cordial entre la iglesia y el Estado, respetando sus ámbitos de acción, pero ante todo respetando el derecho de las familias más pobres también a escoger la educación que quieren para sus hijos acorde a sus valores. La Constitución del Ecuador reconoce este derecho, pero no llega a ser efectivo justamente para todas las familias, especialmente para aquellas que son de escasos recursos. Falta entonces una distribución equitativa de las rentas públicas para que puedan también alcanzar estos derechos a las familias. No nos debemos de olvidar como un hito de la historia del Ecuador y la lucha de las familias y de nuestra identidad nacional, la consagración que se dio al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que fue hecha en 1874 por Gabriel García Moreno, Monseñor Cheque Barba, junto a todo el pueblo. Queríamos expresar que nuestra identidad era cristiana y en 1892 se consagró también al Inmaculado Corazón de María. En el 2015, el Papa Francisco, que visitó el Ecuador, dijo esta frase: toda esta riqueza que tienen ustedes, la riqueza espiritual de piedad, de profundidad, viene de haber tenido
la valentía, aunque fueran momentos muy difíciles, de consagrar la nación al corazón de Jesús. No olviden esta consagración, que es un hito en la historia del pueblo del Ecuador que nos hace distintos. Así es que con todo esto en mente, de lo que podemos aprender de la historia del Ecuador, de las familias, del Estado, de la educación de los hijos, pasemos a la tercera parte de este curso y al diálogo que tenemos que tener y que ustedes lo van a hacer el día de hoy. Como familia católica, conociendo todo esto, ¿qué tipo de educación quisieran escoger hoy para sus hijos? Y veamos las propuestas educativas que existen hoy por hoy. Existe la educación católica, en donde se da una visión integral de la vida en todas las materias, no solamente en el catecismo. Yo pregunto, ¿y la biología? Si solamente se da como una relación, por ejemplo, la sexualidad que decíamos, una relación entre varón y mujer para la reproducción humana, carecería de sentido, en donde no se topa el amor, el don de Dios, la complementariedad del varón y la mujer, el proyecto que ha querido Dios. No sería igual educar sin esto, ¿no es cierto? O la historia, una historia en donde no se enseñe la victoria de Dios, el sentido de la historia de nuestra nación que ha vivido, donde no se enseñe sino solamente una lucha de poderes ausente de sentido, también sería una visión estrecha de esas asignaturas. Por lo tanto, la educación católica tiene una visión integral de las distintas materias. Y así podríamos mencionar otras materias. También ustedes podrían escoger la educación privada laica, en donde no se da esta visión cristiana, y pueden optar por el catecismo como extracurricular dentro de la misma institución. Pero yo pregunto, ¿cómo afrontarían que sus hijos no vean la fe como una visión paralela a la vida y al obrar, en donde la religión no tiene nada que ver con lo cotidiano? Esta pregunta es importante que ustedes conversen para ver cómo pueden subsanar esta posible contradicción que se daría, ¿no? Luego también pueden optar por hacer simplemente el catecismo en parroquia. Esto es muy valioso porque podemos ver el valor de la comunidad cristiana. También ustedes podrían optar por una educación pública en el Estado laico, en un Estado laico auténtico, por supuesto, ¿no? Neutro, en donde ahí sí ustedes como familia, como padres, tienen que asumir la responsabilidad de revisar el currículum y ver qué es lo que hablan los profesores. Una anécdota. En Italia, don Luigi Giussani era profesor de religión en una escuela pública, porque ahí sí, actualmente también se puede seguir dando. Y la mamá de los niños, de una niña en concreto, vino y le dijo, usted es el culpable de que mi hija haya perdido la fe, porque sus clases tienen que, no las está dando bien. Y don Giussani le preguntó, ¿conoce usted lo que su hija recibe con el profesor de filosofía? ¿Se ha dado cuenta que ahí hay una violencia, una lucha constante, un ataque constante a la iglesia y al cristianismo? Así es que esto tenemos que estar atentos que puede suceder. Otra propuesta educativa hoy, en la actualidad, es el homeschooling, que se llama, o lo diríamos como nosotros, una escuela hogar, en donde los padres acompañan directamente el proceso educativo de sus hijos. Ahora, con la pandemia, con la cuarentena, esto se ve como una opción muy apropiada y que el ministerio está con esta apertura, ¿no? Para que los padres asuman. En todas estas propuestas, ustedes pueden ser los protagonistas y deben ser los protagonistas de sus hijos. Pueden escoger ellas recordando siempre que ustedes son los primeros y principales educadores, que la paternidad y la maternidad son un don y una tarea, que la historia de la humanidad nos ha enseñado que no basta una educación en valores,
porque se requiere la conversión del corazón que solo da Jesús. Durante años se ha impulsado la educación de valores, pero sacando a Dios de los colegios, sacando la religión, y finalmente el día de hoy tenemos las consecuencias en las que todos estamos muy claros. Y una advertencia final, frente a las críticas, porque muchas veces puede ser que gente cercana a ustedes les critique por escoger una educación católica, basta la unidad de los esposos. Así ustedes podrán seguir adelante con esta aventura maravillosa de la educación de los hijos. Muy importante, si ustedes no educan, si no toman esta responsabilidad, si no son protagonistas de la educación de los hijos en cualquiera de las alternativas que hemos visto, serán otros los que eduquen a sus hijos, como hemos visto a lo largo de la historia y por lo que la Iglesia profundizó en todas estas enseñanzas. A lo largo de la historia, distintas ideologías y estados totalitarios o otros poderes como los medios de educación han atacado a la familia y lo siguen atacando y la siguen atacando hoy en día. Tratan de meter ideología de género, en donde se dice que no hay varón ni mujer, que todo es lo mismo, que uno escoge. El feminismo radical, solo la mujer vale. El machismo, donde el varón no está al servicio, sino que quiere servirse de la familia. No complementa ni orienta a la familia y a los hijos, sino que se sirve con autoritarismo de ellos, ¿no? Puede haber también una educación al consumismo, que uno o la persona vale según lo que tenga, según el dinero. El relativismo total, todo da igual. No importa ser cristiano, ateo, lo mismo da ser cualquier tipo de pensamiento, ¿no? O una educación, el éxito a cualquier costo, con tal de tener éxito y dinero. Y esas son las consecuencias de una educación que nos lleva a la corrupción o el hedonismo. Yo por encima de todo y todo lo que yo me pueda dar. Por lo tanto, tenemos que decir que la decisión, este diálogo en torno a todo lo que hemos aprendido, tiene que ser una decisión con responsabilidad y en unidad, y que lo hagan ustedes en oración con los esposos para ver cómo van a educar a sus hijos. Es importante, sin embargo, que la decisión que tomen participen los dos juntos, papá y mamá yendo al colegio, retirando las libretas, en las distintas actividades, estar juntos, dialogando para plantearse metas, asistir a los cursos de orientación familiar, asistir al catecismo que dan a sus hijos, pero asistir como familia también. Esto les permitirá ser una familia en donde haya unidad, sea fuerte y vayan madurando como familia católica. En cambio, las consecuencias de no ir juntos, ¿cuáles serán? Eso nos dice la experiencia de vida, ¿no? Harán daño a sus hijos, va a restarles a sus hijos seguridad y confianza, dividirá la autoridad frente a los hijos, se verán ustedes divididos como papá y mamá y como autoridad. Se va a relativizar, no va a ser importante la educación en la fe, va a haber malestar entre ustedes, va a haber ruptura y división en la familia. Así es que esta decisión requiere conversarla, que sea responsable en unidad y háganlo en oración. Finalmente, veamos otros factores. La cuarta sección de nuestra charla, veamos otros factores que educan. Y son muy importantes. Rezar en familia desde el día número 1. No se acuesten, no vayan a dormir sin haber agradecido a Dios por los hijos que les ha regalado y encomendarles al corazón de Jesús. Tengan la iglesia doméstica, que su hogar sea iglesia, lean la Biblia, recen con sus hijos y pregúntense de esas lecturas, ¿qué les dice Dios para ese día, para lo cotidiano? No se olviden que la etapa de la infancia es la etapa de oro en que sus hijitos van a estar abiertos a Dios.
Luego va a ser mucho más difícil que quieran retomar esta educación y que cada vez va a ser más necesaria conforme avancen los años. Tengan un plan de familia, vean juntos, hagan cosas divertidas, generen espacios, no vivan al apuro. Dialoguen otros temas de cultura, las cosas que están sucediendo en su comunidad, en el país. Tengan ideales altos, digan no a la mediocridad. Y esto es lo más importante, lo que más van a ver ustedes haciendo experiencia. Pongan a la Eucaristía como centro de su familia católica. Recuperen el domingo como día del Señor y del descanso. Lo que se siembra tarde o temprano florece, y acuérdense que sin tiempo no hay calidad. Si no gastan su tiempo en la familia, no podrán tener los frutos que quieren. Ser parte de una comunidad católica también ayuda en mucho para la educación, para educar a los hijos. Ahí ustedes verán otras familias católicas con los mismos valores, podrán hacer encuentros, paseos, y hay una variedad de movimientos católicos acordes a sus intereses y a sus formas de ser. Escojan uno, es difícil caminar solos. La unidad entre los esposos, eso es importante. Los hijos van a ver que ustedes se aman y respetan y no nada más educará, no hay nada que eduque más que eso. El amor entre los padres entre los padres da como resultado amor entre los hermanos. Esto también es una experiencia de vida. Tomen en cuenta la tradición, que es la transmisión de padres a hijos, que Dios siempre nos ha pedido y nos sigue pidiendo. Recuerden a los hijos lo que Dios ha hecho por ustedes. Tomen nota, mediten, registren, tengan un diario familiar donde ustedes vayan haciendo experiencia de cómo Dios les ha ayudado en las diferentes circunstancias. La herencia católica de la identidad ecuatoriana, ustedes tienen que pasar de padres a hijos. No pueden olvidarse de contar que el Ecuador está consagrado al corazón de Jesús. Un pueblo sin historia es fácilmente manipulable. Hay tradiciones culturales bellísimas en las familias que son una riqueza y un diálogo en nuestro territorio ecuatoriano y en cada una de las regiones. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo en la Amazonía. Es una riqueza, un valor inmenso lo que tienen ustedes allá, las familias. Son comunidades fuertes, tienen ese sentido de comunidad, tienen una conexión con la naturaleza, iluminada por la fe, en donde ven con claridad que la creación es el don del amor del Padre y tienen por lo tanto un cuidado esmerado por la casa común, que ahora tenemos que hacerlo también. Saben vivir con lo esencial frente al consumismo que trata de imponerse en nuestras familias. Entonces, esa diversidad de tradiciones culturales en donde Dios y Cristo ha iluminado son los nuevos rostros con los de santidad que pueden tener las familias en las distintas regiones, en la zona del oriente, en la sierra, en la costa, en la región insular. Son esos nuevos rostros que ustedes tienen que ir fraguando para la iglesia. En conclusión, veamos. Los hijos son un don de Dios. Nosotros queremos que nuestros hijos conozcan y amen a Dios. La educación de los hijos es un don y una tarea. Dios camina junto a ustedes. Les ama y Él es fiel. Sus hijos tienen que saber que les ama y es fiel. La educación católica es importante porque el cristianismo es la plenitud de lo humano en todos los aspectos de la vida. La fe debe volverse cultura. Dios tiene un proyecto maravilloso de vida. Por eso queremos enseñar a nuestros hijos y educar a nuestros hijos las verdades de la fe y que esta fe se vuelva cultura. En las dificultades de la vida, Dios nos acompaña, nos da sabiduría para afrontar. La tradición católica es nuestra identidad nacional. Si perdemos nuestras raíces cristianas, nuestros hijos se olvidarán de Dios si no sabemos transmitir esas raíces. Nuestros hijos no solo se olvidarán la historia, sino que se olvidarán de Dios. Un pueblo que conoce su historia, que no conoce su historia, es fácilmente manipulable, como decíamos. Nuestra fe, eso queremos que sepan nuestros hijos y por eso nos implicamos en la educación. Nuestra fe
es la victoria que vence al mundo. Así es que con Jesús en la Eucaristía, como centro de su familia, hagan experiencia de este Jesús vivo en la Eucaristía y que María, Madre de Dios y del pueblo ecuatoriano, les acompañe en la hermosa misión de educar juntos a sus hijos. Muchas gracias.